Bienvenidos a Factor Energético, a la mesa de análisis, la iniciativa de la reforma energética de AMLO. Una iniciativa de gran alcance que de alguna manera va a cambiar las reglas del juego del sector electricidad, incluso alcanza el sector de hidrocarburos y la transición energética. Está con nosotros Fernando Girón de Grupo Dragón, Pablo López Arabia del Técnico de Monterrey Campus Santa Fe y Ramsés Pep de Caraiba y Asociados. ¿Cómo están? Buenas tardes a Muy todos. bien, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias, muy bien. Todo bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, pues si les parece, empezamos con una presentación de cada uno de ustedes. Empezamos con Ramsés Pep de Caraiba y Asociados. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la propuesta que se presentó el día viernes por parte del Ejecutivo al Poder Legislativo, lo resumo en una palabra: monopolio, atraso de tiempo, pérdida de tiempo y no alineados a la transición energética que se está originando hoy en día en el mundo. Cambiar y alterar la Constitución, los artículos 25, 27 y 28, por el simple hecho de tener una empresa que vuelva a tener el monopolio y que pueda dar un retroceso a la forma como contrataba hoy en día la Comisión Federal de Electricidad y en el mercado como se hacían las relaciones bilaterales entre generadores y suministradores, está creando una ventana para poder tener la corrupción en función de que la Comisión Federal de Electricidad sea el garante. Uno de las partes que me llama mucho la atención de esta propuesta es que está ambigua, no hay una certeza sobre cada uno de los artículos que se están incorporando, no hay un mecanismo que demuestre cómo se va a proceder en varias propuestas que se están haciendo en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad asuma la compra del 46%, vea también sobre la parte de la absorción del SENACE, quitarle las funciones a la CRE y ciertas funciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que respecta a lo de las minas en el gas natural. Y una cosa muy importante que tampoco se entiende y no entienden cuál es la función del litio. Lo que voy a resumir en sencillo, y esto lo que hay que tener en cuenta, es un punto que lo que está haciendo es el colapso total de las inversiones a cuanto estén comentando hoy en día. Y lo voy a leer literalmente como dice y está en la propuesta. Dice: la instrumentación del sistema eléctrico que se plantea en esta iniciativa requiere la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad absorbe al mercado, pone a la forma de comercializar y se convierte en un intermediario entre las empresas privadas, generadores y suministradores, y crea una ambigüedad en el mercado y crea una gran incertidumbre hacia las inversiones que pueden venir en nuestro país. Creo que por este punto empezaría yo abriendo en esta discusión. Excelente. Muy bien, estimado Pablo, tus comentarios, por favor. Pues mira, yo creo que siguiendo con la discusión que plantea bien Ramsés, pues la reforma es muy amplia, la verdad es que es muy extensa el documento y trae muchos puntos que, pues cada punto podríamos hacer una mesa de análisis, es decir, cada punto representa un punto de debate, yo creo, literalmente. Ahora, yo trataría de ir ordenando un poco la discusión de todas las voces que yo he escuchado, tanto a favor como en contra, muy poquitas a favor, muchas en contra, y otras que tratan de ser más intermedias. Y yo trato de fijarme en ese punto intermedio, en esa parte central. ¿Por qué? Porque escuché al presidente que dice, bueno, pues si estuviera tan mala la reforma, el tipo de cambio ya se hubiera volado, ya no hubieran hablado de Estados Unidos y decir que se está violando el TEMEC. Bueno, es que es una iniciativa que el mercado no ha reaccionado, porque esa iniciativa, cuando uno la lee, uno ve que es difícil que pase como está. O sea, pues, sobre todo si no se tiene la mayoría para hacer cambios constitucionales. Entonces, como se sabe que si realmente ya tuvieran los votos amarrados, el mercado ya hubiera reaccionado. Pero como precisamente no se tienen los votos, el mercado está pagando por ver.
¿Por qué? Porque se sabe que se requieren alianzas entre partidos para que pueda proceder entre ellos y irremediablemente se requiere el apoyo del PRI. Y el PRI pues es muy cauteloso porque pues esta reforma no es otra cosa que una contrarreforma a la ley energética del presidente Peña Nieto, no hay otra. O sea, el presidente, y por eso no nos debería de sorprender, el presidente López Obrador ha dicho que no le gusta la reforma que hizo la administración de Peña Nieto y que por tanto pues él iba a hacer todos los esfuerzos porque esa reforma no progresara. Entonces, desde mi punto de vista, pues ¿por qué el mercado no ha reaccionado? Pues primero, porque el mercado está pagando por ver, porque quiere saber cuál va a ser el papel que van a tener los otros jugadores. Cuando esto, y saber qué tanto se va a quedar esto que sabemos, que cuando uno lo ve en el papel uno dice, no estoy seguro que alguien de la oposición vaya a querer pasar esto, así como está. Entonces yo creo que por eso, pues una primera lectura del mercado es, pues seamos propositivos, y ese es el enfoque que yo le quiero dar, ¿ok? Hacer una reforma, contrarreforma, bueno, está bien. Como bien dice Ramsés, eso nos va a entrampar, nos va a generar otro rezago. Eso nos pasó como en los Estados Unidos, que el fracking ya va avanzado y aquí seguimos discutiendo si fracking no, fracking no. Cuando tenemos el ejemplo de Bolivia, Chile y Argentina, este triángulo de litio, pues tú puedes tener el litio, pero si no tienes la cadena de valor, pues podrías tener el litio, y le pasó a Bolivia, que pues una concesión se la ha dado a los alemanes, después se la quitó, se los dio a los chinos, y yo no veo que la economía boliviana esté explotando y creciendo simplemente por el hecho de tener control de litio. Entonces, me parece que el mercado ve que esta reforma es como demasiado agresiva, darle un demasiado poder a un monopolio. Ahora, tener el control estratégico de un área, pues tampoco no es nada nuevo. Hay muchos países que controlan su energía nuclear, tienen ciertos monopolios. La verdad es que dejar este 54-46 no es que no se vea emplumado a la iniciativa privada. Entonces, mi reflexión inicial que yo haría es, esta reforma es una contrarreforma, no hay otra, a la reforma energética integral. Por eso cuando alguien dice, es que esta reforma se ve más allá de lo eléctrico, claro, porque buscaron un vehículo que permitiera hacer cambios sustanciales en la parte petrolera, en la parte eléctrica y en la parte minera. Te voy a poner un ejemplo. El hecho de cuántas veces ha dicho el presidente que la calificación soberana no hace sentido con la de Pemex, cuando el gobierno ha dicho que va a apoyar a Pemex. Bueno, es que el que lo digas de viva voz no implica que legalmente sea cierto. Y por tanto, ahora que lo van a convertir no en una empresa productiva del Estado, sino un organismo del Estado, eso es como que en realidad ahora sí el gobierno está reconociendo parte de la deuda. Ahí está un cambio radical. Y ese cambio radical implica que ahora ya no es el aval solidario de viva voz el gobierno de Pemex, sino que en los hechos lo va a hacer. Y eso va a representar un cambio en las primas de riesgo, podría poner en riesgo la calificación soberana de México. Entonces, por eso digo que la reforma tiene muchas aristas que hay que verlas con pinzas. Y en la parte propositiva que te quería decir, Pedro, y con esa quisiera cerrar esta intervención, pues yo digo, lo que dijo Ramsés es cierto. Cancelar las concesiones que se tienen ahorita, eso desincentiva la inversión privada, local y extranjera, no hay que darle muchas vueltas. Ahora, si no quisiera ser propositivo, este efecto debería de ser de corto plazo. Si son capaces la oposición de presionar al gobierno de hacer una reforma integral, ¿te acuerdas cuántas veces yo he platicado contigo, Pedro, que hay que hacer una nueva empresa, un CS 2.0, un Pemex 2.0? ¿Y por qué no aprovechar esta posibilidad de hacer una empresa integral de energía, donde en realidad no solamente le demos la fuerza a CFE, sino que demos una empresa fuerte de energía que incluye a Pemex para poder reestructurarla? Ahora, si eso lo hacemos bien, pues puede ser que en el largo plazo, y ese círculo virtuoso responde a las energías renovables, al enfoque ESG, a la descarbonización de la economía, a los objetivos 2030, pues puede ser que hacer una reforma puede ser una oportunidad. Otra vez, no quiero pecar de cambio, sino quiero decir que veamos lo propositivo. La otra, la extracción de litio, sí para el Estado, pero siempre y cuando, en el caso de México, hay una gran área de oportunidad que no tiene Bolivia, no tiene Argentina, no tiene Chile. Que aquí tenemos toda la cadena automotriz. Y entonces, ¿por qué no tener el litio, tener las baterías, tener los autos eléctricos y el hub de innovación que nos permita
impulsar la parte de la cadena de valor de los autos eléctricos y que México se vuelva ese hub de inspiración. Dicen que va a desaparecer los órganos reguladores, algunos dicen que no desaparecen, que se los absorbe CFE. Bueno, en realidad, si tú quieres hacer una reforma, necesitas un regulador dinámico, eficiente. Por tanto, pues no podemos esperar que los órganos reguladores queden dentro de la empresa. Es un conflicto de agencia principal claramente definido en términos económicos. Lo que necesitamos es una regulación dinámica, activa, que se ajuste a los tiempos y que recuerden que en estos sectores la tecnología cambia mucho y debemos de tener un regulador activo, creativo y dinámico. Y finalmente diría que la experiencia de cuántas veces, Pedro, he platicado contigo la experiencia de España con las tarifas eléctricas. En realidad el espíritu que ha defendido el presidente es que con esta reforma se va a tener precios baratos. Discúlpenme, pero yo no veo ninguna línea que garantice que se van a tener precios baratos. Al contrario, hoy sabemos que el precio del WTI en los futuros alcanzó un récord de $80. Eso va a hacer que el gas natural también se esté incrementando, ya lo estamos cerca de los $6 el millón de BTU, y viene el invierno. Y entonces, pues perdón, aquí no hay fórmulas mágicas, es si el insumo para producir electricidad en las plantas de ciclo combinado se está incrementando, no hay poder humano que te haga reducir los precios más allá cuando tú eres un importador neto de ese combustible. Si tienes hidroeléctricas y estamos viendo el cambio climático y está haciendo que haya sequía y que esos pues, desfogues que hemos tenido por el cambio climático estén generando problemas en algunas localidades, pues hace que también las hidroeléctricas estén cuestionadas a nivel global dado el cambio climático. En conclusión, pues yo creo que estamos simplemente en la punta del iceberg de una discusión que debería de ser más integral. Así es. Muy bien, mi estimado Pablo. Fernando, tus comentarios para arrancar, por favor. Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Ramsés, Pablo, Pedro. Bueno, pues es una noticia bastante impactante la que recibimos el lunes y pues todo se resume en justamente terminar este mercado desregularizado, donde había un incentivo para llegar a implementar nuevas tecnologías y cambiar el modelo de eléctrico en México a volver a una empresa monopólica, que bueno, si bien sabemos que cuando uno quiere mejorar, pues la competencia es una de las mejores formas de lograrlo, ¿no? Si nosotros, al aprobarse esta reforma y darle nuevamente el control a la CFE de toda la cadena, desde la generación hasta la comercialización, lo único que estamos logrando o lo que a lo que se prevé es que no, CFE deje de buscar cómo volverse más eficiente y reducir sus costos. Simplemente le estamos dando todo para que pueda seguir trabajando como hoy lo está haciendo, ¿no? Concuerdo mucho con Pablo en el tema de, creo que la reforma debería ser una oportunidad para llevar a la CFE a otro nivel, a una nueva empresa, una empresa que sea eficiente, que esté en función de los estándares internacionales, de las eficiencias internacionales, y que realmente sea una empresa que, como lo decía su nombre, es una empresa verdaderamente productiva, ¿no? Hoy entregarle todo, pues la realidad es que no sé por qué por ley ponemos 54-46, ¿no? Si realmente va a tener todo, va a ser dueña Todo. prácticamente de todo, ¿no? Exactamente, hoy decir 54, pues en unos años van a ser 70, así conforme vayan desincentivando a los privados justamente, ¿no? Entonces, hoy, lejos de ver una reforma que vaya a apoyar o vaya a aportar un crecimiento al país, no, más bien veo un retroceso, también coincido, no veo forma en que bajen las tarifas, tan solo en la argumentación menciona cuántos terawatts ha dejado de entregar CFE y cuánto dinero ha perdido, y si hacemos una división simple, hablamos de un precio de 1.80 kilowatt hora, que la realidad es que hoy sabemos que el propio mercado está mucho hoy por debajo de eso. Entonces, pues, ¿qué buscamos, no? Hoy las tarifas de alta tensión más o menos oscilan como entre 1.80 a 1.90, ya con costos de SENACE, transmisión, y pues con esto vamos a llegar a precios arriba de los $2. Entonces, realmente no veo que esto vaya a beneficiar un tema de economía. Ahora, al tener una empresa que pues, justamente no nos dé un precio competitivo, pues vamos a perder competitividad en otros sectores, ¿no?
Acordemos que la energía pues, es el inicio del proceso, el proceso de transformación, pero ¿qué pasa si tenemos una energía cara? Pues los demás productos dentro de la propia cadena van a tener que tener los incrementos necesarios, ¿no? Y ahora vemos el tema definitivamente dice adiós a los certificados de energía limpia. Bueno, pues como sabemos, México es hub y adopta muchas empresas internacionales que ellos sí tienen metas de energías limpias y al quitarse los CELS, pues simplemente cuando estas empresas que hoy trabajan para conglomerados extranjeros les pidan una meta de energía limpia, pues ellos no lo pueden cumplir, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer para que puedan demostrar a nivel internacional que son verdes y que los productos que están generando puedan cumplir la calidad o los estándares que les ponen en otros lados del mundo, ¿no? Eso, pues, por supuesto que nos quita competitividad a nivel mundial. Así es, mi estimado Fernando. Pues sí, realmente es una reforma muy amplia, que ahorita hay muchos cómo, por qué, hay muchas preguntas, ¿verdad? Definitivamente es una reforma de gran alcance, pero como lo planteaba Ramsés, pues es un retroceso. Aquí el tema hacia adelante, si lo vemos según el escenario que hay, es que el mercado, la demanda va a tener un crecimiento anual del 3%. Entonces, Ramsés decías, vamos a entrar en un bache, un retroceso. Y considerando el escenario de crecimiento eléctrico del 3% hacia adelante, y considerando que vamos a entrar en un bache, un retroceso, ¿cómo verías, cómo se va a empezar a reflejar los efectos negativos si es que de alguna manera pasa esta reforma? Porque pues, como planteaba Pablo, bueno, de entrada, pues parece que entra en una etapa legislativa complicada de que se pueda aprobar, pero bueno, vamos a poner el escenario de que se pudiera aprobar, y tú dices, vamos a entrar en un bache. El escenario es que la demanda crezca aproximadamente 3% anual. Entonces, ¿tú cómo lo verías, estimado Ramsés? Primero, Pedro y Fer y Pablo, llevamos discutiendo esto viernes, sábado, domingo, lunes, 4 en todos los medios. Primera pregunta, pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué es una pérdida de tiempo? A ver, estás metiendo el Poder Legislativo, le están metiendo a la Cámara de Diputados, perdón, del Ejecutivo al Legislativo una propuesta. En septiembre metimos un presupuesto que se tiene que discutir de septiembre a noviembre y le metes una carga de algo político social en donde distraes a los diputados que se concentren en hacer un buen presupuesto para el 2022. Entonces, lo que estamos haciendo es perder el tiempo y lo que vamos a hacer es un presupuesto con las patas. ¿Y por qué con las patas? Tenemos una inflación que va a estar por arriba del 6%. Tenemos, como bien dice Pablo, del precio del barril, y ahorita la OPEP dijo que va a continuar con los 400,000 barriles incrementando y el precio del barril se fue a $81. El gas está por arriba de los 6. El gas licuado de petróleo no baja, al contrario, está subiendo. ¿Vale? Vienen los precios de la tarifa de la electricidad en la parte doméstica donde cambian de verano a invierno y va a aumentar el costo. Tenemos un peso depreciado. Entonces, este caldo de gallina que ya se está formando, ¿para qué estamos metiendo una ley que va a quitar el tiempo de discusión de un presupuesto? Esto lo que está sucediendo es que simplemente es quién cabe en su cabecita agarrar una propuesta en donde no hay mecanismos donde te digan el 46% de la electricidad, como reza en la propuesta, la va a comprar la Comisión Federal de Electricidad bajo una licitación, bajo qué, cómo te van a contratar la electricidad por tu tecnología, porque eres eficiente o cómo. Y luego dice ahí en la otra parte, el SENACE pasa a ser parte de CFE. Bueno, y la pregunta es quién te va a despachar, cómo te van a despachar, va a haber, no va a haber discriminación, va a haber el código red, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Entonces, la otra característica es
la CRE va a desaparecer. No, la CRE no va a desaparecer, lo único que le van a quitar es la facultad de calcular las tarifas domésticas que la CRE le hacía, y eso lo van a eliminar. Ahora la CFE va a poner sus propias tarifas, y ahí va a estar el secreto, cuántos subsidios le van a dar para poder controlar sus costos. ¿Ok? Los permisos de generación de electricidad. Ahí hay algo que hay que aclarar al público. A ver, los permisos que da la CRE, hay una falta de conexión entre el SENACE y la CRE, porque si el SENACE dice, oye, no te puedes conectar aquí, y si lo quieres hacer, tienes que hacer un cálculo de reforzamiento de la línea o una línea nueva, y automáticamente entonces ya te puedes interconectar, pero no puede darse el permiso antes de no saberlo del SENACE. Ahí está el error de esta parte, que no hay una coordinación entre el SENACE y la CRE. Entonces, la otra, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tampoco desaparece. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el artículo 27 que salió la reforma energética, ahí dice que cuando exista en una mina gas natural y alguna compañía tenga la concesión, se tiene que platicar con la CNH, y esta le va a dar y le va a otorgar permiso de poder hacer la explotación de acuerdo a la concesión. Eso es lo que va a cambiar. Entonces, ahí, haciendo en un preámbulo, entonces hay una ambigüedad de esta propuesta. Y la otra cosa primordial que la gente también tiene que entender es lo siguiente. A ver, mucha gente está hablando de litio. A ver, del litio, por favor. El litio no es como cuando vas a una joyería y lo utilizas el litio y sale en forma pura y lo puedes convertir también en la plata. No. El litio no se utiliza para eso. El litio, el negocio no es la extracción. El litio, su negocio es sacarlo, hacer procesamientos físico-químicos y obtener carbonato de litio e hidróxido de litio. ¿Por qué? Porque estos dos se utilizan para las celdas de las baterías que se utilizan en los carros eléctricos. Otro punto que hay que aclarar al público: en México no hay ninguna planta que esté hoy en día extrayendo litio. Tampoco tenemos reservas probadas. Lo que existe es que hay una probabilidad de manifestaciones en algunas zonas de que hay indicios de litio. Lo único que hay, que empezó en 2010 y ahorita tiene 4 años, una planta en Sonora de una compañía privada, es que apenas está haciendo los estudios pilotos para hacer la explotación de esa mina. Y el problema de esa mina es que es lo que llamamos nosotros arcilla. Entonces, en el mundo, resulta ser que en México tenemos tan buena suerte que no hay la tecnología, está todavía en investigación, porque en el mundo hay dos formas que se están sacando el litio. En lo que se llama en salmueras, que están, por ejemplo, en Chile y en Argentina, que perforas un pozo a 200 metros, extrae la salmuera, y la salmuera, por medio de procesos físicos químicos, obtienes el carbonato y el hidróxido de litio. Pero esto tarda entre 12 a 18 meses. En la parte de la roca que salen en Australia y en ciertos lugares que están en el mundo, hay que extraer la roca, triturarla, hacer un procesamiento, le vamos a llamarle que lo quemas, limpias, purificas la roca, luego haces los procesos físico-químicos y tardas entre 8 a 12 meses para tener litio en carbonato de hidróxido de litio. Y en México lo que vamos a hacer ahorita no es posible porque está en arcillas, está en estudios. Entonces, para que tú hagas una inversión para extraer litio, tardas entre 6 a 8 años para poder tener una mina para su desarrollo. Y tienes que hacer una inversión entre 2,000 y 3,000 millones de dólares. Por favor. Entonces, lo que hay que explicarle al público es que el litio, aunque tengamos una empresa del Estado, no creo que tengas que asignarle un presupuesto para que pueda sacar el litio. El negocio no es la extracción. Porque el negocio, fíjate, en datos que estuvimos revisando, el negocio, fíjate, solo de litio en el año 2025 van a representar alrededor de 26,000 millones de dólares la extracción, pero sacar el carbonato y el hidróxido de litio van a costar 550,000 millones de dólares, y hacer las baterías 1,680,000 millones de dólares. Entonces, la extracción de litio no es el negocio, sino es hacer el carbonato y el hidróxido, pero lo que nos falta es cerrar la cadena en donde alguna compañía manufacturera de carros eléctricos compre para el futuro esa cantidad de litio o el carbonato de litio y el hidróxido de litio para las baterías en su momento. Pero resulta ser que el presidente Biden, en su plan de infraestructura, lo primero que va a hacer es instalar sus propias plantas de manufactura en Estados Unidos. Y nosotros nos vamos a quedar con la manufactura de carros de combustible, porque el combustible todavía va a seguir. Pero la pregunta es,
Si tú quieres que la empresa del Estado que se quiere crear sea la que explote, supongamos que ahorita pase esto, hipotéticamente, se cree la empresa en el 2023, le des presupuesto en el 2024 y empiecen a hacer la explotación y estudios hasta el año 2035, vamos a ver el primer kilogramo de litio. Entonces, por favor, seamos congruentes en este tipo. Ya el litio y sus derivados del litio ya tienen más de 15 años y el problema del litio no es la extracción, es producir el carbonato y el hidróxido de litio. Sí, definitivamente, estimado Renceps. Es todo un tema, ahora sí que el tema del litio. Estimado Pablo, bueno, pues como comentabas también, tú decías que el mercado tú no les contaba porque no, es una iniciativa que pues muy difícilmente pasará. En cuanto a los riesgos financieros, como decía Ramsés, distraer al Congreso, o en este caso a los diputados, a una revisión donde de alguna manera hagan o construyan un presupuesto ideal, van a estar distraídos. Pero finalmente los riesgos medidos, la deuda, la deuda de CFE, las apretadas finanzas públicas porque tienen muy poco margen, pues es un escenario complicado en temas financieros, estimado Pablo. Sí, aunque déjeme decir también matizar de que no estoy diciendo que no vaya a pasar la reforma. Veo difícil que pase como está, porque tendría un primer costo político. ¿Quiénes aprobaron la reforma de Peña Nieto? El PRI. Echarlo atrás sería una cuestión de un costo político que podría ser prácticamente enterrar lo que queda del PRI. Yo diría que es un costo muy alto. Y por eso creo que ellos están desmarcados y han dicho que hagan un parlamento abierto, que como ya es diferente, pues parlamentos abiertos no han funcionado y podemos estar discutiendo 20,000 cosas y no sabemos si realmente vayan a funcionar. Pero es un poco pues desmarcarse y decir pues que lo van a estudiar. Entonces, posiblemente con con un gran costo político podría pasar la reforma como está, y bueno, ahí es donde el mercado le preocuparía. Con algunos cambios puede ser que el mercado la tome razonablemente bien si es que pues se respetan los reguladores. Ahora, no sé ahí qué tanto está dispuesto, yo creo que ahí es donde se quiere ver la fuerza de la oposición para presionar al partido en el poder para hacer cambios sustanciales. Pero creo que eso no es algo menor. Y todo eso porque el mercado no ha reaccionado, pero porque el mercado ahorita está preocupado. Y bueno, yo diría que las coincidencias, como dice Ramsés, pues está el presupuesto y está. Es que por eso lo mandaron, porque como está esas dos cargas, es un distractor para hacer las cosas medianamente bien, medianamente aquí, y que tenga que salir, porque recuerda que hay un reloj legislativo, porque el presupuesto no se pueden alterar, lo que hacen es que a veces modifican el famoso reloj legislativo, que lo van prolongando, pero dicen, sigue la sesión abierta de enero de diciembre de 2021, pero lo vamos a aprobar prácticamente en el 22. Pero una iniciativa preferente como esta va a tener este carácter, pues también tiene un tiempo para ser desahogada. Entonces, a mí me parece que no hay coincidencia. Se manda precisamente para tener pues esa presión de tener que sacar ese bloque. ¿Y por qué creo que el mercado no ha reaccionado? Y esa es la respuesta que yo le daría al presidente. ¿Por qué no ha reaccionado? Por algo que al mercado le están preocupando ahorita dos cosas más importantes que algo tan local como lo de Pemex o como lo de CFE, es el techo de la deuda en Estados Unidos. Eso es lo que preocupa, que el 18 de octubre en Estados Unidos no se logre aumentar ese techo. Si eso no, y a Estados Unidos le bajan la calificación, agárrate, porque entonces ahí vienen cascadas, porque los mercados se van a ajustar y en realidad ahí ya no importa, se mueven en tándem y le da exactamente lo mismo que pasa en México, no pasa. Eso es lo que le tiene preocupado al mercado. Y el segundo tiene que ver con lo de Evergrande, que aunque se sabe que es algo muy segmentado, eso sí puede pegarlo en los mercados emergentes, y ahí está México. Y esa volatilidad en el tipo de cambio, porque estamos importando gasolina, estamos importando gas natural, pues un tipo de cambio, pues ahí nos empieza a pegar otra vez. Y recuerda que tenemos una balanza petrolera deficitaria y que cada vez es más creciente, y eso también es un riesgo que a veces se nos olvida. Y quisiera cerrar con esto de los mercados, que también yo he escuchado diferentes voces y hay que matizarlas en el siguiente sentido. Bueno, ¿por qué somos tan catastrofistas
los que se están poniendo en que esta reforma es casi cuaternaria, que casi nos regresa a la edad de piedra, que casi es la época de los 70, que en realidad representa una involución total. Y hay otros que dicen que pues, en realidad regresarle la autonomía, la fuerza al Estado, la independencia, ahora con 200 años de independencia, pues es reafirmar esa soberanía. Yo creo que las dos visiones están equivocadas, y te voy a decir por qué. Si hacemos un análisis equilibrado y justo, yo te diría, la reforma energética integral que planteó Peña Nieto, según, si uno se va al documento original de Peña Nieto en su iniciativa, y uno checa lo que tenía como objetivo, en alcanzar meta de producción, en alcanzar diferentes estándares en las diferentes áreas de petroquímica, en todas las áreas que tú quieras ir viendo, si tú vas haciendo un palomeo, lamentablemente no se han alcanzado estas metas, y entonces es donde ahí vemos que la reforma energética ha quedado corta. Ahora, los que están del otro lado y dicen, por eso deberíamos de echarla, pues ahí es donde digo que también están equivocados, porque no han dejado que la reforma opere también bien. ¿Por qué? Pues cancelaron las rondas, cancelaron las subastas eléctricas, le han puesto el pie a los productores privados desde el punto de vista legal, a las renovables. Es decir, o sea, tienen toda la razón de que la reforma no ha dado los resultados, pero también hay que reconocer que no le han dado un vehículo para que pueda salir y le han puesto muchas piedritas en el camino. Y tener una reforma que esté operando, pero que la tengas en paz, pues es lo mismo como no tener reforma, porque pues no la dejas operar, le pones candados que en realidad hace difícil operar. Ahora yo diría que una cosa que a mí me hace estar más tranquilo, porque creo que ahí es donde va a venir la gran discusión, Pedro, y con eso quisiera terminar, y con un poquito más, es el TEMEC sí va a ser la barrera de protección, porque dice el presidente que no han brincado en Estados Unidos. No, es que en el momento en que se hagan efectivas y que digan que sí van las expropiaciones, yo te apuesto que 2 o 3 empresas más van a levantar la mano y se van a pegar a los acuerdos de defensa de inversión que están en los acuerdos establecidos. Claro que sí van a brincar, porque han brincado por menos, que ha pasado recientemente con la ley eléctrica. ¿Por qué no brincarían ahora que les quieren expropiar? Pues obviamente van a brincar. Y finalmente, me gustó lo que decía Fernando en términos de los precios. A mí, otra vez, como economista, es la parte que a mí no me termina de convencer, porque en la experiencia de España, ¿qué es lo que ha hecho que ahorita el precio esté en niveles récord? Apenas el fin de semana se fue hasta los 170 euros el megawatt. Y cuando uno empieza a desmenuzar, pues gran parte tiene que ver con el insumo del gas natural, pero también los costos asociados a la parte de los impuestos a las energías renovables. Y entonces, si nosotros cancelamos los famosos TEI, no podemos tener energías limpias claramente detalladas, pues dado el enfoque ESG y los enfoques de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, más todos los acuerdos de París, recuerda que el FMI va a instalar un impuesto al carbono que quiere que sea gradual y que vaya desde economías avanzadas hasta emergentes. Entonces se va a penalizar a aquellos países que estén produciendo productos con energía sucia. Entonces vas a tener que pagar esta sobretasa y tarde o temprano, pues como dicen los americanos, no free lunch, alguien tiene que pagar eso, o sea, eso no es gratis, alguien va a tener que pagar en la cadena, y lamentablemente ¿quién es la parte más débil de la cadena? El consumidor, porque el consumidor es el que se queda indefenso y es el que se le traslada ese sobrecosto. Por lo tanto, creo que ahí es donde tenemos el mayor problema. Y finalmente yo te diría, Pedro, que el otro elemento que también he escuchado por ahí a especialistas de la parte energética, y creo que hacer una reforma como la que está planteado en el gobierno es una reforma que está coja, porque en realidad está tocando todos los sectores, minero, eléctrico y petrolero, pero no de manera integral. Y entonces nos va a quedar un Frankenstein, porque supongo que pase esto, porque tenga la fuerza política el presidente y paz. Bueno, yo te voy a decir que cuando empezamos a ver con lupa, vamos a ver que esto nos va a descuadrar parte del sector minero, parte del sector petrolero, y ahí es donde van a estar los costos. Y el primero que fue el que te dije, no es un cambio tribal, todo el mundo piensa que es un cambio de nombre y con eso cerraría. Cambiarle el nombre de empresa productiva del Estado a organismo del Estado no es un cambio semántico, es un cambio radical que implica algunos
obligaciones que tiene que asumir el Estado, y entre ellos los pasivos que tienen estas empresas, que son brutales, así como su endeudamiento. Así es. Así es, sí, pues Pasivos laborales me definitivamente. refería, más el endeudamiento, obviamente. Pues sí, ese Frankenstein que a ver después cómo lo controlamos, ¿no? Esa es una realidad. Estimado Fernando, comentabas el tema de la competitividad. Eh, ahora sí que los usuarios calificados, bueno, ya estaban en una etapa, estamos en un mercado que estaba pues, madurando, estaba ahí, ya había negociaciones de buenos precios, digamos, atractivos para las empresas, para las cadenas de valor. Y tú comentabas, bueno, pues esto va a venir a alterar y va a ser menos competitiva la industria. Pues sí, definitivamente. O sea, esto pues va a afectar, atenta contra con ese mercado que de alguna manera apenas se está formando y de pronto de un plumazo lo quieren borrar. Es correcto. Fíjate que algo curioso que, como bien decía Pablo, la reforma nació en 2014 y el mercado, por ejemplo, inició operaciones en el 2016. Entonces, durante 2016, 17, 18, no veíamos que el mercado reaccionara, ¿no? La verdad es que seguíamos viendo que seguían terminándose proyectos de autoabastecimiento, los PPA se seguían firmando en autoabastecimiento y los servicios calificados no cambiaban, ¿no? Seguían igual, ¿no? Sin embargo, cuando cambia la metodología de cálculo de tarifas de CFE, pues por primera vez empezamos a ver que pues, el Las mercado, tarifas. bueno, CFE refleja la realidad, lo que ya vemos en el mercado ahora lo refleja en las tarifas. Entonces empezamos a ver cómo empieza a despertar este interés. Y algo muy curioso es que el tema de la pandemia vino a mover a las empresas, porque pues, al final muchas empresas que cerraron, bajaron su producción, lo que les quedaba era pues, buscar abaratar sus costos, ¿no? Y uno de estos costos, uno de estos insumos es su servicio eléctrico. Y entonces justamente entre 2020 y 2021 empezamos a ver por primera vez una migración hacia el mercado calificado. CFE Suministro Calificado empezó a tener clientes, los suministradores calificados empezaron a iniciar operaciones, los que estaban medio parados y los que no empezaron a crecer porque realmente vimos que había un motivante, ¿no? El cual era tratar de pagar hoy debajo de lo que estaban pagando con CFE, ¿no? Hoy todo esto que se había logrado en este último año, año y medio, se echa para atrás. Hoy vuelve a haber este tema de incertidumbre. A muchos los agarra en la transición hacia usuarios calificados, a otros tanto ya los agarra como usuarios calificados y entonces ahora qué va a pasar con ellos. O sea, simple y sencillamente van a regresar, a lo mejor tienen firmado un PPA por 5 años y ya habían contemplado sus costos así. ¿Y ahora qué va a pasar, no? Simple y sencillamente van a regresar a CFE y lo que invirtieron en temas de medición, comunicación, código de red, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué van a hacer, no? Regresar simplemente, perder esto que invirtieron. ¿Qué va a pasar con los suministradores, con los comercializadores que pues, tenían ya compromisos tanto de compra de generación como con cargas? ¿Qué va a pasar con ellos? Simple y sencillamente les van a decir, bueno, pues ya se acabó y vámonos, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo le hago, no? Es parte de esta transición de, bueno, pues sí, pero tengo estos papeles, ¿qué hago con ellos, no? Y algo muy importante es que durante el lanzamiento de la reforma energética, pues se sabía que se iban a necesitar también gente especializada en las áreas, tanto financiera como legal, como técnica, en una nueva regulación. Entonces, escuelas como el Tecnológico de Monterrey, como la UNAM, empezaron a formar personas con estos Cuadros. criterios. Exactamente, empezaron a haber certificaciones y demás. ¿Y hoy qué va a pasar con toda esta gente? ¿Qué va a pasar con toda esta gente que hoy sabe de mercados eléctricos, de mercados financieros y que arman financiamientos y forman PPAs? ¿Qué va a pasar con esta gente? Simplemente les vamos a decir, bueno, ¿saben qué? Se acabó este negocio y pues si tenían una vida antes de la reforma energética, pues regresen a esa vida. Y los que están estudiando y están a media carrera en esto, pues ¿saben qué? Cambien ahora de especialidad porque pues, ya se acabó esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso, no? Y ese costo tampoco se ve reflejado en el tema de la ley, ¿no? Simple y sencillamente es como si nada de esto hubiera pasado y vamos a regresar a algo que ya sabíamos cómo funciona, ¿no? Así es. Sí, sin duda se abre ahí un hueco, vamos a llamarle, en el sector, en la industria, donde se borraría, pero definitivamente es un cambio estructural de fondo y creo que lo dices bien. ¿Qué pasa con toda esa gente cuadros que hoy está capacitándose,
que está estudiando o que ya estudió, ya está preparado pues ahora sí que para entrar al mercado. Pues sí, definitivamente ese es otro de los ángulos, ¿no? Toda esa gente que se estimó que necesitaba para atender este mercado, pues empezaron a generar carreras, empezaron a generar especialidades, diplomados, posgrados, bueno, y como bien como dices tú, bueno, ¿y ahora qué? Si ahora ya más va a ser CFE otra vez como antes, y bueno, y ahora toda esa gente, pues que se regrese a donde estaba, como dices tú, sí, Y definitivamente si es me todo, permites, Pedro, sí, Pedro, si me permites interrumpir ahí nada más un poquito, porque quiero rescatar una idea que puso Fernando sobre la mesa, muy interesante en este bloque y en el anterior, que tiene que ver con los costos. Exactamente hay un punto de discusión que sé que se ha dicho de que por qué pues hacer el despacho con los costos variables y no con los costos totales. es otra Bueno, cosa. es que esa experiencia ya la hemos vivido en el sector de telecomunicaciones. Cuando tuvimos el hecho de tener una empresa de telefonía tan grandota, pues si tú quieres que entren nuevos jugadores, pues dime cuándo una empresa nueva va a poder tener la infraestructura que tenía la anterior. Pues es imposible. Y los costos de inversión son altos. Por tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que quitar esa parte de costos fijos porque si no nadie podría competir. Y ese es el chiste de romper los monopolios. El chiste de romper los monopolios es reconocer que tú tienes que hacer infraestructura nueva, que tienes que hacer nuevas inversiones y que en el corto plazo puede ser que no sea rentable. Pero precisamente esa es la búsqueda. Entonces, cuando nos dicen, deberían de reconocerse los costos totales porque en los costos totales se ve que es muy competitivo la PCE, bueno, es claro porque esas plantas ya fueron amortizadas, pero si queremos que entren nuevos jugadores, no podemos medirlos con la misma vara porque está desequilibrada, porque pues, exactamente, tú ya los amortizaste y el otro no. Y lo que yo quiero es que entren nuevos jugadores para que precisamente a la larga el mercado más competitivo, porque me gustó la expresión de Fernando, la competencia es la que nos permite, en realidad es el vehículo más eficiente para reducir costos y para tener precios competitivos. Entonces, yo creo que también una de las salidas jurídicas que puede ser impugnar cuando se tenga esto, pues otra vez puede ser la Comisión Federal de Competencia, porque me parece que ahí es donde va a estar un rubro de que otra vez esto va a generar asimetría y eso viola la Ley Federal de Competencia. Entonces creo que todavía hay muchas aristas y por eso creo que el mercado pues está en paz, pero lamentablemente se va a cumplir lo que dijo Ramsés. Todas estas discusiones simplemente lo que nos hacen es perder tiempo, Pérdida de tiempo. nos ponen en una discusión que en lugar de estar viendo pues, cuál es el nuevo proyecto de inversión que vamos a hacer, hacia dónde queremos apuntalar, cuál es el sector energético que queremos para el 2030, 2050, con una economía descarbonizada, con nuevas tecnologías. Nosotros seguiremos discutiendo, pero se nos olvida que el mundo avanza, y Repsol está cambiando, y BP está cambiando, y Shell está cambiando, y nosotros, pues no. Pues sí, sí, creo que apoyando un poco, perdón, sí. Pedro, un No, poco adelante. lo que, justamente apoyando un poco lo que dice Pablo sobre los costos, ¿no? De estas plantas depreciadas y de cómo nos miden, ¿no? En situaciones iguales, también algo es muy cierto, ¿no? Justamente son plantas depreciadas porque ya están llegando al final de su vida útil, ¿no? Entonces ya son plantas poco eficientes. ¿Y qué va a pasar de aquí a los siguientes 30 años? Se va a duplicar la demanda eléctrica, vamos a tener que sustituir todo lo que hoy está instalado por tecnología nueva. Plantas que hoy van a iniciar operaciones dentro de 30 años ya van a ser obsoletas. ¿Cómo vamos a hacer para que haya esa motivación de inversión si realmente vamos a seguir utilizando estas plantas que ya están depreciadas? No hay forma en que alguien te motive a que vengas y instales nuevas tecnologías. Entonces, pues cada día nuestra nuestra huella de carbón por cada megawatt hora que generemos va a seguir siendo la misma, mientras que en otros lados del mundo eso está cambiando, ¿no? Y bien, como dices, si empresas como Shell, están migrando, están cambiando y nosotros seguimos en lo mismo. Eso es un tema que es de preocuparse porque justamente esta reforma ve el corto plazo, quizás el mediano, pero para nada se fija en el largo plazo. No sé cuál sea la intención, el por qué no piensen que pues, México, cuando se acabe este periodo presidencial, va a seguir y durante los siguientes 100 años México va a seguir. ¿Cómo vamos a llegar a ese futuro si hoy estamos poniendo trabas y estamos solamente viendo el corto plazo?
Pues seguramente como un país con un alto retraso, como le decía bien Ramsés, definitivamente entraríamos en una etapa, no la quiero llamar así, pero si hablamos de Frankenstein, pues sin duda que tendríamos que entrar en una etapa oscura, ¿no? Sin duda que definitivamente será una etapa muy complicada. Muy bien, estimado Ramsés, pues yo creo que hay más preguntas y preguntas y preguntas sobre el tema. Pues ahora sí que unas impresiones finales al respecto, porque yo creo que para una primera revisión creo que ya dijimos cosas muy interesantes, ya dijeron más bien cosas muy interesantes. Pues comentarios finales, estimado Ramsés, de este Frankenstein que quieren crear y que, bueno, parece que no nos llevaría a ningún lado. Tu micrófono, Ramsés, por favor. Creo que lo que tenemos que entender primero es que estamos teniendo una discusión que no nos va a llevar a un mercado que se puede estabilizar hacia el futuro. Es lo primero. Segundo, creo que no se está entendiendo bien los tipos de mercados que existen, como por ejemplo pueden ser los de contratos de autobastos, que yo estoy de acuerdo, que paguen lo que se debe de pagar en la parte de transmisión y distribución, lo que hoy se está pagando en la nueva ley, en donde cada año la Comisión Reguladora de Energía lo emite en el diario oficial y cada quien tiene que pagar lo que se tiene que transmitir. Estoy yo de común de acuerdo. Segundo, los contratos legados que datan desde el 98, que se crearon porque CFE, volvemos, no tenía el dinero para crear la infraestructura, bueno, se apalancaron y ya llegaron a su momento dado. Bueno, pues si en dado caso y ya están en su vida útil o hicieron inversiones y hay un refinanciamiento y todo lo demás, bueno, pues se pongan de acuerdo la CRE, la Comisión Federal de Electricidad, el SENACE y la empresa privada en cómo se puede vender esa electricidad, en qué precio, y eso va a convenir al final de cabo al mercado, porque ya muchas de ellas están depreciadas o en su momento dado si las quiere comprar CFE, pero eso es una decisión entre particulares, no debería ser un cambio de constitución. Entonces, lo que estamos viendo es que es un cambio de constitución cuando particulares deberían de estar negociando en una mesa en cuál es la mejor opción para el mercado. Y por último, hay que entender que el mercado doméstico, que son más de 40 millones, allí no está el negocio de la Comisión Federal de Electricidad. El negocio está en la gran industria, que son pocos los usuarios, pero mucho la demanda que están consumiendo. Es ahí donde la Comisión Federal de Electricidad está diciendo, bueno, ahora lo que yo quiero hacer es el intermediario para que yo le pueda vender al suministrador final junto con el generador. Y ahora una cosa que hay que entender es, si la filial de suministro se junta con el generador, se unifican, lo que tú estás creando es que también un particular pueda hacer lo mismo. Pero la pregunta aquí es, ¿se hicieron esas formas y figuras separadas jurídicamente y operativamente para no crear un conflicto de interés en el mercado, en que se pongan de acuerdo en el precio? Ese es el espíritu. Entonces, ahora hay otra pregunta que hay que hacerle a la gente del sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando una compañía hace una fusión, sobran gente. Pregunta, si se fusionan, ¿a cuántos van a tener que eliminar su trabajo para no tener doble función? ¿O vamos a tener una empresa del Estado simplemente para mantener? Entonces, esas son muchas de las preguntas que están ambiguas. Y ya por finalizar y concluir, a ver, en el corto plazo de nada sirve estar discutiendo porque ya ahorita China ya acaba de decir que va a dejar de invertir en carbón en el extranjero. Europa ya está terminando el ducto que tiene en Rusia, que va a entrar por Alemania y ya van a tener gas natural. Ahorita hay una crisis. El Reino Unido ya está buscando cómo asociarse porque ya vio que se salió de la Comunidad Europea, y tiene problemas de cuanto a captación de inversiones y está buscando y viendo en qué latitudes del mundo. Y por último, hay que dejar entendido que los hidrocarburos fósiles, carbón, el gas natural y el petróleo van a seguir siendo la fuente principal, y lo que hay que discutir ahorita es cómo voy a generar la electricidad en el futuro, a sabiendas que cualquier proceso en este planeta, perdón, en el mundo para el planeta, vas a tener que invertir a no más tardar a partir del año 2025 en adelante, inversiones en capturar el calor, los gases de efecto invernadero y sobre todo el dióxido de carbono que emanas cuando generes cualquier proceso, ya sea eléctrico o de transformación de alguna energía primaria. Por lo tanto, CFE no solo hay que darle dinero para operar, ahora hay que darle dinero dentro del presupuesto para que pueda hacer la reconversión y eficiencia de sus plantas. ¿Cuánto dinero tiene que hacer eso? A sabiendas
que todo lo que se tiene hoy en día en México es importado a la tecnología y hay que licitarlo. ¿No se prestará corrupción? Pequeño detalle, estimado Ramsés. Pues, estimado Pablo, pues sin duda, muchos temas, realmente es una, como decías, es una iniciativa muy amplia de fondo, estructural, que cambia las reglas del juego. Tus impresiones finales para esta primera revisión que estamos haciendo, porque sin duda hay mucho, mucho que hablar. Tu micrófono, estimado Pablo. Sí, perdón. Les digo, sin duda hay que ponerle nombre a esto. Esto es una contrarreforma a la ley energética, buscándole un vehículo que es la ley eléctrica para llegar por esa vía. Pero es indudable que esta es una contrarreforma. Y como contrarreforma, pues alguien diría, va a atacar todo lo que ya está preestablecido. Ahora la pregunta es, porque queremos borrar todo lo que ya estaba preestablecido, pero ¿cuál es lo nuevo? Y es lo que no se ve nada nuevo. No se ve nada. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde nos queremos mover? Esta contrarreforma es compatible con una economía descarbonizada, con los objetivos 2030 de desarrollo sostenible, con el Acuerdo de París, es compatible con las nuevas tecnologías, con los criterios de inversión ESG, con las políticas de descarbonización. No sé, este queda como ambiguo. El segundo punto que diría es, siempre que tú quieres controlar precios, vas a generar ineficiencias. Esa es una cuestión básica de economía. Entonces, cuando el gobierno quiere darle el peso a una empresa para garantizar precios bajos de electricidad, generalmente lo que ocurre es que ni tenemos precios bajos, pero sí muchas distorsiones. Entonces, ese es el problema que creo que vamos a tener. Tercero, los incentivos a la inversión. En el año 2018 tuvimos el pico de inversión en el sector eléctrico, inversión extranjera directa, con alrededor de 4.900 millones de dólares. Y de ahí ha ido en picada. La pregunta es por qué ha ido en picada. Porque cuando tú quieres invertir necesitas un ambiente de negocios, un marco jurídico donde haya certidumbre, y lo que menos provee estas normas es certidumbre, porque ha desaparecido el regulador. Y si no tienes árbitro, pues Pedro, cuando ha sido un partido llanero donde la gente no se agarra a golpes después de que hay duda de un gol, donde si es fuera del lugar, si es línea, necesitas un árbitro, y que ese árbitro sea fuerte, sea sólido, para que realmente pueda operar. Al ser una reforma constitucional, muchos piensan que eso puede ser una limitante para que precisamente el gobierno tenga que cabildear, pero también es una oportunidad para las fuerzas de oposición para poder empujar hacia una reforma de la que realmente queremos, o se asumirá el costo político, pues no solamente el gobierno, sino los consumidores son los que tarde o temprano tendrán que asumir estas distorsiones, porque pues esta reforma, al ser una contrarreforma en los hechos, pero no estar planteada como tal, tiene muchos descalces, y estos descalces hacen que la reforma quede coja y nos va a dejar pues, realmente mucha desarticulación en los procesos del sector. Y finalmente quisiera señalar que el hecho, que bien lo planteaba Fernando, el hecho de que CFE sea el que tenga que observar el cumplimiento de la transición energética es una aberración total. Porque imagínate que yo dejara a una petrolera a que ella vaya marcando los tiempos de la transición energética. Pues obviamente la va a marcar muy lento, porque él va a decir, ¿cuándo quiero migrar? Porque si todavía tengo pozos que pueden rendir 20, 30, 40 años, como dice Ramsés, pues sería ilógico que yo atentara económicamente contra esa viabilidad. Entonces, ¿tú crees que si tú estás todavía con tecnología obsoleta, dependes de las fósiles, y vas a acelerar la transición energética? Es un absurdo. Y eso es lo primero que nos están pidiendo a nivel mundial. Así que creo que, como bien dice Pedro, tenemos más interrogantes que respuestas, pero esperemos que el gobierno, yo apelo a que ojalá el gobierno, sabiendo que no tiene los votos amarrados hoy día, o sea, hoy día esa reforma no pasaría, sea sensible a escuchar otras voces, y que creo que es el momento en que el sector debe de cerrar filas y empujar para no permitir que haya cambios, y sobre todo creo que el más importante, que no se quede el sector sin árbitro, porque un sector sin árbitro
pues en realidad se va a prestar a lo que dice Ramsés, a corrupción, a desarticulaciones, ineficiencias, y creo que podría ser la primera línea de defensa, te vas a acordar de mí, Pedro, va a ser la Comisión Federal de Competencia. Creo que es la primera que va a impugnar esto, porque me parece que está a todos luces en contra de la competencia. Así es. Pues muy bien, estimado Fernando, pues ya una ronda de conclusiones para terminar esta mesa. Como comentábamos, pues hay más interrogantes que poca claridad y bueno, creo que poco a poco iremos desmenuzando todo este tema. Claro, pues mira, yo te diría como conclusiones es, lejos de vamos a darle todo a CFE y que ellos sean los que vuelvan a ser los únicos jugadores en la cancha, pues más bien vayamos a la industria y digámosle a la industria, oye, ¿cómo ayudamos a CFE? ¿Dónde está el verdadero problema de CFE? ¿Está en la generación, en las gencos o está en la comercialización? Porque me queda claro que transmisión y distribución, sus números son buenos. Entonces, bueno, hay que identificar dónde está el problema y cómo le ayudamos. Me queda claro que CFE lo que necesita es imaginación, lo que necesita es una reingeniería completa de lo que hoy hace y me queda claro que hoy su actual dirección no lo permite. La actual dirección se siente cómoda diciendo, dame a mí todas las canicas y yo las gestiono, en lugar de, oye, pues cómo gestiono las pocas canicas, ¿no? O cómo compito contra los demás, ¿no? Yo creo que CFE podría volverse una empresa muy poderosa siempre y cuando se vuelve eficiente, ¿no? Y podría competir perfectamente contra cualquier generador realmente y volverse realmente una empresa muy útil, ¿no? Hacia la industria necesitamos opciones, no podemos casarnos únicamente a comprarle a CFE suministro básico y quedarnos ahí, ¿no? Realmente necesitamos opciones. ¿Cómo sé que lo que me está vendiendo es el mejor precio? No lo sé, entonces necesitamos que siga habiendo competencia, necesitamos que siga habiendo opciones y justamente como decía Pablo, no podemos dejar que el árbitro se lo quede CFE, ¿no? No podemos jugar en un sector en donde CFE juegue y sea el propio árbitro, ¿no? Necesitamos un árbitro que lo observe, que lo ponga en su lugar cuando quiera salirse de la raya y que permita a otros jugadores entrar a la cancha. No tendría por qué solamente CFE. Nos costó mucho llegar a un mercado desregularizado. Somos de los últimos países, ya no Sí. a nivel mundial, sino en propio Latinoamérica, en tener un mercado desregularizado. Uno ve mercados como Colombia, Centroamérica, que ya han muchos años funcionando y ya hasta son muy estables. Nosotros fuimos de los últimos, aprendimos de los errores de muchos de estos y creamos un buen mercado. Más bien, sentémonos a ver cómo lo podemos mejorar, más no lo cancelemos, ¿no? No regresemos, no demos pasos atrás, sino lo único que necesitamos es realmente mejorarlo y volverlo más eficiente. Así es. Pues muy bien, pues yo creo que en esta mesa, yo creo que queda un tema ahí, que es el verlo como una oportunidad realmente para transformar el sector, pero un sector que se vea de otra manera, no en la forma como está planteado. Un sector competitivo, un sector que ofrezca opciones de precios, un escenario donde de alguna manera, como dicen, que se le ayude a CFE y no que sea el único jugador, y que empiece a concentrar todo el poder, que haya un árbitro que vigile el mercado y que de alguna manera pues garantice la competitividad de un país que le urge competencia. Tenemos ahora sí como vecino a Estados Unidos que está por detonar muchas industrias, la industria eléctrica, la industria del hidrógeno, la industria automotriz. Creo que en final de industrias, sí, muy bien México las podría aprovechar, pero bajo esta visión y concepto creo que no podía ser. Muy bien, pues estuvo con nosotros Pablo López Arabia, del Tecnológico Monterrey Campus Santa Fe, Ramsés Peix, de Caraiba y Asociados, y Fernando Girón, de Grupo Dragón. Les agradezco mucho su participación y creo que próximamente pues estaríamos otra vez porque creo que esto va a dar para mucho. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Bye. Luego, buenas tardes. Luego.